Buenas tardes a todos, todas. Pues con puntualidad colombiana, más que mexicana, estamos empezando este evento al que le concedemos la mayor importancia. Nos sentimos muy honrados con la visita del doctor Héctor Olazolo, quien es director del Instituto Iberoamericano de La Haya y que nos distingue con su presencia y con su excelente disposición para impartirnos una charla sobre uno de los muchísimos temas que domina. Él es un especialista básicamente en derecho penal, pero derecho penal en lo interno, derecho penal en la nueva rama del derecho penal internacional, y en verdad pues nos sentimos muy honrados de su visita. Como le decía, doctor Olazolo, el doctor Pedro Salazar, director del instituto, me pidió que le diera la más cordial y afectuosa bienvenida por su visita, haciendo votos porque pueda repetirse en otro momento y él estar presente, ya que sus compromisos como director lo han impedido estar con nosotros. Recordaba apenas con el doctor Olazolo que recientemente en la publicación principal del instituto, que es el Boletín Mexicano de Derecho Internacional, apareció una colaboración suya, así que hay un antecedente de su presencia con nosotros a través de su trabajo académico. Quiero que sea la doctora Mónica Rocha, que es quien logró el enlace afortunado con el doctor Olazolo, quien haga una semblanza de su trayectoria y de su currículum vitae. Mónica Rocha es una joven especialista en Derecho Penal Internacional. Ella ha realizado estudios de posgrado, tanto de maestría y de doctorado en la Universidad de Essex, Inglaterra. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cosa que a mí me llena de orgullo, porque además fue alumna mía en aquellos tiempos y ha hecho una carrera tanto teórica como práctica extraordinaria. Guarda relaciones con los fiscales, con los abogados y jueces de los tribunales internacionales, y esto le da a ella pues una vivencia muy fuerte, muy viva de una materia, de una vertiente del derecho internacional que está en plena ebullición y desarrollo. Le pido a Mónica entonces que haga la semblanza de nuestro huésped de honor el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo, la verdad, por tus palabras. Sabes que hay un cariño de verdad muy, muy profundo por la universidad, por ti. Bueno, ¿qué puedo decir? Mi profesor de Derecho Internacional, sí, gracias a la enseñanza de Ricardo, yo me inicié justamente en esta disciplina. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de nosotros, Ricardo, vamos a hablar de justamente de Héctor. Héctor, bienvenido a México otra vez. La UNAM, tenemos la fortuna que nos estás visitando cada año, y gracias por haber venido al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tengo la fortuna también de conocerte y de participar contigo en el Instituto Iberoamericano de La Haya. Ya hablarás tú de ello, justamente de una investigación en curso que tenemos en Justicia Internacional, apoyándote en la coordinación de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ya hablarás un poquito de ello más adelante. Voy a proceder a leer tu semblanza lo más rápido que pueda para que podamos disfrutar justamente de tu ponencia. Héctor Olazolo, licenciado y doctor en Derecho, con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca, magíster por la Universidad de Columbia, Nueva York, donde fue nombrado Kent Scholar. Actualmente se desempeña como catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario en Colombia. Es director de su Clínica Jurídica Internacional y presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya. Ha sido letrado de la Corte Penal Internacional, miembro de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, asesor externo del Tribunal Especial para el Líbano,
miembro del roster de juristas del reconocido prestigio de la Organización de las Naciones Unidas para el nombramiento de magistrados internacionales en las salas especiales de los tribunales de Camboya, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y catedrático de Derecho Internacional Penal y Procesal en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Ha dictado cursos de doctorado, posgrado y conferencias, además en Colombia, España, en Alemania, Argentina, Bolivia, Bélgica, Brasil. Bueno, la lista es inmensa. Ha publicado 15 monografías y más de 60 artículos y capítulos de libros en español, inglés, holandés. Es actualmente el director del Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, que es autoridad en el área en lengua en castellano. También es profesor de la Escuela Superior de Guerra de Bogotá y, bueno, yo diría que Héctor, en el área de Derecho Internacional Penal, es el doctrinario más importante que tenemos en nuestra lengua y, bueno, la manera que produces, publicas todo el tiempo es admirable y es marco de referencia para todos nosotros. Bienvenido, Héctor. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y, bueno, pues muchas gracias al doctor Pedro Salazar y por supuesto, al doctor Ricardo Méndez Silva, que es el coordinador del área de Derecho Internacional, ¿verdad?, de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y al Instituto por haberme dado la oportunidad de estar hoy con todos vosotros en un día que no es cualquier día, ¿no?, ¿verdad?, porque hoy hemos visto cómo se estaba presentando en la Universidad de Coahuila el informe sobre crímenes o posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en México, ¿verdad?, en particular en el estado de Coahuila, durante los años 2006 a 2012, y en el mismo día en el que se presenta ese informe, pues tenemos aquí esta conferencia que curiosamente también trata sobre crímenes de lesa humanidad y delitos transnacionales. Me alegra ver también una presencia importante de miembros de las Fuerzas Armadas, porque creo que es el acercamiento a esta problemática en estos momentos creo que es fundamental, creo que es esencial y creo que tienen que tenerla muy en consideración. Entonces me alegra ver presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, también me alegra ver presencia de la sociedad civil y me alegra ver que podemos estar todos juntos en esta sala y podemos, después de esta presentación, poder tener un debate sobre las diferentes cuestiones que se planteen, que es la idea fundamentalmente de tener un foro académico. Un foro académico es un foro de encuentro y es un foro donde se pueden plantear diferentes perspectivas y podemos dialogar en buenos términos y podernos entender, aunque no siempre estar de acuerdo, ¿verdad? Bueno, también quiero dar las gracias aquí a mi pareja, Aida Gómez, que ha venido conmigo desde Colombia en el día de hoy y que tengo la fortuna de que me pueda acompañar en este viaje. Muy bien, vamos a comenzar un poquito cambiando el orden de lo que es el título de la presentación. Y eso por una razón, y es que voy a dedicar la mayor parte de la presentación a los crímenes de lesa humanidad. Por tanto, vamos a empezar hablando de los delitos transnacionales. Quien quiera tener, digamos, un estudio más completo de mi pensamiento al respecto, pues yo acabo de dejar en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas un ejemplar de mi último trabajo titulado Derecho Internacional Penal, Justicia Transicional y Delitos Transnacionales, Dilemas Jurídicos y Políticos, editado por la editorial Tirán Blanche. Entonces, pues aquellos que quieran profundizar, pues lo tienen abajo y pueden consultarlo. Entonces, en el tiempo que tenemos, vamos a tocar los aspectos esenciales de lo que es el capítulo primero de ese libro, que es lo que se refiere a la relación entre los delitos transnacionales y los crímenes de lesa humanidad. Le vamos a añadir un poquito también de elemento sociológico. Vamos a hablar un poquito de los estudios de campo, porque a veces los juristas nos quedamos un poco en el aspecto teórico, en el aspecto de los principios, y no tenemos a veces en cuenta, de alguna forma, cómo funciona la realidad, sociológicamente hablando, y creo que es un elemento importante a tener en consideración. Por tanto, voy a intentar, en la medida de lo posible, también abordar esas cuestiones. Yo viajo con frecuencia, entonces pues más o menos conozco algunas realidades dentro de lo que es el continente y fuera del continente, pero en fin, vamos a ver si podemos hablar de algunas cuestiones relativas a Colombia
si podemos también hablar de San Salvador, y bueno, pues quizá podemos igual dejar para el debate algunas cuestiones relativas a México, ¿verdad? En lugar de ser yo quien las aborde, pues que sean ustedes quienes las puedan presentar. Bien, la primera cuestión relativa que tenemos que tener en cuenta en relación con los delitos transnacionales. Los delitos transnacionales fundamentalmente son aquellos que afectan al poder regulatorio que tienen los estados o los bienes y servicios. Entonces nos vamos a dar cuenta que fundamentalmente nos vamos a encontrar con que el Estado utiliza este poder para prohibir los tráficos o prohibir los intercambios de ciertos bienes y servicios. Puede ser desde las armas hasta lo que son las sustancias estupefacientes, pasando por recursos naturales, por bienes culturales que han sido declarados de interés público, etc. Entonces, la primera cuestión que se plantea es que el bien jurídico protegido en ese tipo de delitos fundamentalmente es el poder regulador del Estado. El poder regulador del Estado, ¿verdad?, que además le interesa mantenerlo, porque el Estado ve como amenazantes ciertas transacciones. Y ahí tenemos que, por ejemplo, retrotraernos a por qué se prohíbe el tráfico de estupefacientes, es decir, por qué el alcohol, que es una sustancia mucho más adictiva, en términos de poderte desvincular de la misma, en relación con la cocaína, por qué el alcohol está legalizado y por qué la cocaína no está legalizada, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver en gran medida con esa capacidad regulatoria del Estado y con esa amenaza que ve el Estado a las transacciones de ciertos bienes y servicios. Bien, segundo aspecto importante, la criminalidad organizada, que lo que hace es fundamentalmente caracterizarse porque su núcleo, su centro de negocio o de desarrollo económico se centra precisamente en este tipo de transacciones. Por tanto, nos encontramos con profesionales del intercambio de bienes y servicios prohibidos. Eso es fundamentalmente lo que hace el crimen organizado. Y para ello, digamos que en los últimos años se han encontrado con ciertos elementos, en los últimos años ya, en las últimas décadas, que han permitido su extensión y que les han permitido realizar estrategias de alcance global. Por una parte, los desarrollos tecnológicos que son utilizados o que son puestos al servicio de este tipo de intercambios. Y por otra parte, nos vamos a encontrar también con la desregulación de los mercados financieros. Los dineros hoy van y vienen y realmente no hay mucho control sobre a dónde van y de dónde vienen. Además, nos encontramos en un mundo que está lleno de paraísos fiscales. Tenemos prácticamente 100 paraísos fiscales en el mundo, ¿verdad? Algunos que se conocen y que han sido objeto de noticia hace poquito tiempo, como por ejemplo es el caso de Panamá, otros que se encuentran al lado de Virginia, en Delaware, y por tanto no hace falta mandar los dineros fuera del propio país. Entonces, en Europa también nuestros, ¿verdad? Entonces, quiero decir que el mundo está lleno de paraísos fiscales, las transacciones financieras están desregularizadas, los dineros van y vienen, y eso favorece, lógicamente, el poder mover todos aquellos beneficios que son fruto de esos tráficos prohibidos a través del poder regulatorio de los estados, que considera que el comercio de ciertos bienes y servicios supone una amenaza. Bien, entonces la pregunta es esto cómo se aborda desde el punto de vista del derecho penal transnacional, es decir, qué estrategias tenemos para hacer efectiva la lucha frente a este tipo de organizaciones que se dedican a este tipo de intercambios y que tienen en este momento estas facilidades tecnológicas y financieras. Digamos que han sido tradicionalmente 3 ámbitos los que ha abordado el derecho penal transnacional. En primer lugar, la armonización de los tipos penales, pero una armonización flexible. ¿Por qué? Porque de alguna forma el derecho penal transnacional respeta enormemente la soberanía de los estados. Los estados no están dispuestos a entregar este poder regulatorio. Los estados quieren seguir manteniendo la capacidad para prohibir o para legalizar ciertos intercambios. Cuando Uruguay, por ejemplo, permite los intercambios de marihuana siempre y cuando sigan ciertos controles y ciertas cantidades diarias, es porque lo hace en ejercicio de su poder soberano regulador. Lo mismo que 7 estados en Estados Unidos que también han permitido el mismo intercambio de la marihuana. En Holanda, por ejemplo, se puede obtener o se puede tener acceso a la misma en cualquier coffee shop, ¿verdad? No hace falta más que andar 100 metros en Ámsterdam para poder llegar al primer lugar en la cual puedes encontrar esta sustancia, ya sea en forma de cigarrillo, en forma de batido, en forma de galleta, en fin,
de todas las formas que ustedes consideren oportuna. En otros lugares, sin embargo, es duramente perseguida, ¿verdad? Y las penas que se impone a su posesión, ¿verdad?, y también a su producción son muy importantes. Por tanto, los Estados quieren mantener este control. Bien, lo que se intenta en la medida de lo posible desde el punto de vista internacional es tratar de ponernos de acuerdo por lo menos en un núcleo duro de transacciones que van a estar prohibidas en los diferentes estados. Y vamos a intentar de alguna forma armonizar en la medida de lo posible las definiciones de los tipos penales. ¿Por qué? Porque si no, no hay forma de poder colaborar. Y no hay forma de poder colaborar y realmente es prácticamente imposible poder terminar con una práctica cuando resulta que los grupos que forman parte de la misma tienen miembros, tienen estructuras que operan en diferentes países. Entonces, en un lugar se planifican, en otro lugar se cometen los hechos. En un lugar, ¿verdad?, y en un tercer lugar se sienten o se pueden sentir los efectos de estos hechos. Por tanto, nos encontramos con estructuras que son más allá de lo estatal, que son transnacionales, que tienen puntos de contacto en diferentes geografías, que manejan buenos puntos de contacto también con el sistema financiero, lógicamente, y que necesitamos poder cooperar para poderlas atacar de alguna manera, poderlas debilitar. Y una forma de cooperar, la base de la cooperación, es la armonización de los tipos penales. Bien, el segundo elemento importante en relación con las estrategias que ha utilizado el derecho penal transnacional es la relativa a la determinación de los foros en los cuales se van a poder investigar, enjuiciar y judicializar estas prácticas. Y también ahí hemos tenido un desarrollo importante del derecho penal transnacional, las convenciones en relación con el narcotráfico, las convenciones en relación con el terrorismo, etcétera, pues en muchas ocasiones lo que determina es el foro que tiene competencia sobre el mismo. ¿Por qué? Porque igual que a los estados no les gusta perder el poder regulador, a los estados tampoco les gusta que otro estado conozca extraterritorialmente de lo que está pasando en su territorio. Y más aún si lo que está ocurriendo en su territorio es una cuestión relativa al intercambio de bienes y servicios que han sido prohibidos. Bien, ese es el segundo aspecto importante que regula el derecho penal transnacional. Tercer aspecto importante, la cooperación de auxilio judicial y los procedimientos de extradición. De manera que podamos obtener elementos de prueba, podamos obtener acceso a documentos, podamos obtener acceso a testigos y finalmente podamos obtener acceso a lo que es el imputado, a lo que es el investigado, para poder llevar a cabo los procesos penales en aquella jurisdicción que hayamos convenido que puede ejercitar la competencia. Y estos son los instrumentos característicos del derecho penal transnacional, y aquellos con los cuales tratamos en gran medida de poder abordar este fenómeno que, como hemos dicho hoy en día, tiene estructuras que van más allá de un Estado, que se beneficia de la tecnología, de la desregulación financiera, ¿verdad?, que tiene un elemento de profesionalización muy importante, que trabaja a través de redes de puntos de contacto, que funcionan de acuerdo a ciertas prácticas. Por tanto podemos hablar de una semiburocracia de los grupos de criminalidad organizada en la forma de operar. Uno enseguida se da cuenta si alguien sigue las prácticas o no sigue las prácticas del grupo, que además se transforman con facilidad, que hacen de la corrupción un elemento esencial. No existe crimen organizado sin corrupción, y eso es una cosa que tenemos que tener clarísimo, ¿verdad? No por nada el mejor socio de Al Capone era alcalde de Chicago en los años 30. Porque tú necesitas tener, ¿verdad?, necesitas tener el apoyo directo, o por lo menos la omisión voluntaria, de quien ejerce el poder regulatorio en el ámbito administrativo, así como quien lo va a ejercer en el ámbito legislativo y quien lo va a aplicar en el judicial, más después los puntos de contacto necesarios en el sector privado financiero para que el negocio pueda florecer. Y que en última instancia van a utilizar o vamos a acudir a la amenaza y si la amenaza no es suficiente, vamos a acudir al ejercicio de actos de violencia graves, como pueden ser las palizas, pueden ser las mutilaciones, pueden ser los actos de tortura y pueden ser los asesinatos. ¿A los efectos de qué? A los efectos de garantizar el adecuado funcionamiento de las transacciones económicas a las que se dirige el grupo. Porque de eso se trata. Control social y control económico para garantizar que el negocio funciona. Y asimismo tener de nuestro lado a aquellos, ¿verdad?, que están que tienen la competencia para regular desde un punto de vista administrativo, legislativo y aplicarlo desde el judicial el sector en el que operamos, junto con el sector financiero privado, que es el que nos va a permitir los flujos de capitales que son esenciales en el negocio. Bien. Frente a este fenómeno, las estrategias que utilizamos son estas tres. Pero claro, se nos quedan cortas.
Se nos quedan cortas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nos encontramos con un fenómeno que es de dimensiones mucho mayores de las que pensamos, o de las que pudiéramos en un principio abordar a través de estas estrategias de armonización de tipos penales, de determinación de foros del ejercicio de la acción penal y de determinación de modalidades de auxilio judicial y extradición de los presuntos responsables de estos delitos. Y entonces queremos acudir al derecho internacional penal. Entonces decimos, no nos sirve esto, necesitamos acudir al derecho internacional penal. Necesitamos que haya tribunales internacionales que conozcan de este tipo de transacciones, ¿verdad? O necesitamos que los estados puedan ejercitar la acción penal de acuerdo al principio de jurisdicción universal. Y entonces es aquí cuando viene la cuestión si es adecuada o no es adecuada esta extensión. Bien. Hasta aquí lo que vamos a hablar del crimen transnacional por el momento. Podríamos poner miles de ejemplos. Ustedes tienen los cárteles del narcotráfico aquí en México, con lo cual no hace falta que yo se lo describa, ¿verdad? El cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, los Zetas, la familia michoacana, los caballeros templarios, en fin. Todos tenemos los nombres en boga. Podemos hablar de Colombia, pero podemos hablar de los yakuza japoneses, o podemos hablar de las tríadas chinas, de la mafia rusa, de la... ¿verdad?, de la Cosa Nostra en Estados Unidos, y es que podemos ir país por país y ver cómo opera. En España, por ejemplo, a día de hoy operan más de 500 grupos de criminalidad organizada, para que nos hagamos una idea, y no damos abasto para poder ejecutar las solicitudes de cooperación que nos llegan de Europol y de Eurojust. Bien. Vámonos entonces a los crímenes internacionales y al derecho internacional penal. En el derecho internacional penal ha habido con el paso, digamos que hay dos posiciones principales frente al mismo. La primera, que lo configura o que lo considera como desde una perspectiva amplia, en el sentido que incluye en el derecho internacional penal todo tipo de comportamientos que afectan a intereses internacionales o que afectan a intereses que son compartidos por varios estados o que tienen un ámbito transnacional, ¿verdad? O que afectan a los valores sobre los cuales se construye la sociedad internacional. Todo eso se junta y se le llama derecho internacional penal. Y ahí mezclamos no solamente el derecho internacional penal en sentido estricto, sino el derecho penal transnacional, ¿verdad? Y algunos otros tipos penales adicionales. Bien, esa es una visión. La visión que yo tengo, la visión que yo planteo y la que defiende un segundo grupo de autores es la de un derecho internacional penal en sentido estricto, que permite diferenciar claramente entre el derecho penal transnacional y el derecho internacional penal. Bien, según esta segunda visión, nos encontraríamos que en el derecho internacional penal solamente aparecerían recogidos aquellos comportamientos que van a afectar a los valores esenciales sobre los que se construye la sociedad internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hablo de la sociedad internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial? Porque es aquella en la que, a pesar de los cambios que se han producido con la caída del muro de Berlín y con el fenómeno de la globalización, nos seguimos manteniendo. Bien, esta seguridad internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial la van a fundamentalmente establecer las potencias que vencen la Segunda Guerra Mundial. No nos engañemos. La Carta de San Francisco se va a hacer fundamentalmente entre la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. Después se va a llevar la Conferencia de San Francisco, va a haber una serie de discusiones, pero los cambios no van a ser realmente estructurales. Por lo tanto, el proyecto que ya venía configurado es el proyecto que finalmente va a terminar siendo aprobado. Y lo mismo pasa con el Bretton Woods en materia de derecho, en materia financiera, con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y en materia de transacciones económicas con el GATT, que luego se convertiría en la Organización Mundial del Comercio. Por tanto, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial van a establecer cuál va a ser, de alguna manera, el funcionamiento de esa sociedad internacional post-Segunda Guerra Mundial, en gran medida. Bien, entonces, ¿cuáles son esos valores esenciales sobre los que se va a construir la misma? Y eso lo vamos a entender de manera muy sencilla. Es decir, lo más importante para las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial es que esta sociedad se mantenga. Y por lo tanto, lo que amenace al status quo de esta sociedad internacional, fundamentalmente a través del ejercicio de la violencia no permitida, ¿verdad?, va a afectar a las mismas cimientos de la misma. Y a eso le vamos a llamar delito de agresión. ¿De acuerdo? Es decir, el uso de la violencia en aquellos supuestos que no aparezcan recogidos o legitimados en la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Cuando esta violencia es
una violencia que además es manifiesta, mente contraria a lo que es la Carta, la vamos a considerar como que constituye delito de agresión. Y aún así, vamos a ver otros tipos penales que también van a afectar a este status quo. Entre esos otros tipos penales vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el delito o con los crímenes de lesa humanidad, que van a afectar ¿a qué? A poblaciones civiles, a grupos de población civil. Y por lo tanto, al afectar a grupos de población civil, también van a poner en juego lo que es ese status quo de esa sociedad internacional. Lo mismo va a pasar con el genocidio, donde ya no se va a afectar a grupos de la población civil, sino que se va a afectar a grupos que se van a poder identificar por ciertas características, ya sean raciales, ya sean nacionales, ya sean religiosas, ¿verdad?, ya sean étnicas, y a eso le vamos a denominar genocidio. Por tanto, como lo que se afecta son grupos, son colectividades, ya sea identificadas con una cierta característica de las que he mencionado, ya sea que forman parte de lo que llamamos población civil, nos vamos a encontrar con que se va a afectar a ese status quo, se va a amenazar a ese pacífico funcionamiento de la sociedad internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, y por tanto se va a ver amenazados los mismos fundamentos de la misma. Con los crímenes de guerra nos va a suceder lo mismo, porque los crímenes de guerra, en tanto en cuanto no son hechos aislados, sino que son prácticas que se continúan desarrollando a lo largo del tiempo, pues de la misma manera nos vamos a encontrar con que un comportamiento que constituye o que de alguna manera afecta a poblaciones vulnerables, ¿verdad?, en el caso sobre todo de actos cometidos contra la población civil, que no son hechos aislados, sino que se replican en el tiempo, que constituyen parte de una práctica, de una política, también nos va a permitir, nos va a poner en juego esa estabilidad que se va a tratar de garantizar después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre con el delito de apartheid. El delito de apartheid, que es un delito en el que la política del Estado se basa en un régimen de segregación racial, que va a determinar quién tiene acceso y quién no tiene acceso a determinados servicios y a determinadas posiciones. Bien, entonces este es el primer bien jurídico que vamos a proteger. El segundo bien jurídico que vamos a proteger en el derecho internacional penal en sentido estricto, ¿verdad?, va a ser las ciertas colectividades, o sea, junto a lo que es la paz y seguridad internacional como primer bien jurídico protegido, el segundo es la protección de ciertos grupos o colectividades. Y ya os podéis dar cuenta de que una buena parte de los delitos a los que me he referido, me acabo de referir, también lo que hacen es proteger a ciertas colectividades. Genocidio, pues protege a colectividades identificadas, como hemos visto, por nacionalidad, religión, etnia, ¿verdad?, o raza. Crímenes de lesa humanidad, protege a ciertos grupos de la población civil. Crímenes de guerra, va a proteger a ciertas poblaciones vulnerables cuando se producen, como digo, de manera sucesiva en el tiempo y no de manera individual como hechos individuales. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con el apartheid. Por tanto, la mayoría de los delitos a los que me he referido hasta ahora no solamente van a proteger la paz y seguridad internacional, sino que también van a proteger, fundamentalmente, ciertas colectividades y grupos, de una forma o de otra. Y finalmente nos vamos a encontrar con un tercer bien jurídico protegido, que son los aspectos fundamentales de la dignidad humana frente a aquellos hechos que se consideran más gravosos o que afectan la misma de una manera más grave y más severa. Y ahí tendremos tres tipos de delitos, donde ya no hay un carácter colectivo, donde ya estamos hablando de hechos individuales. Y estos tres tipos de delitos van a ser, fundamentalmente, las desapariciones forzadas, ¿verdad?, los actos de tortura y la esclavitud. Por tanto, la esclavitud, los actos de tortura y las desapariciones forzadas, no consideradas sistemática o generalizadamente, sino como actos aislados, se van a considerar delitos internacionales en cuanto que afectan a lo esencial de la dignidad humana. El resto de delitos a los que me he referido anteriormente, desde el apartheid a los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes y el delito de agresión, van a proteger la paz y seguridad internacional, y quitando el delito de agresión van también a proteger a ciertos grupos o colectividades. Por lo tanto, ya vemos que en cuanto a la naturaleza y en cuanto al bien jurídico protegido, no tiene absolutamente nada que ver el derecho penal transnacional con el derecho internacional penal. Son dos cosas completamente distintas. Bien. Del mismo modo, también va a ser distinto los efectos que supone el hecho de que se acuerden en ciertas normas jurídicas internacionales. Así, por ejemplo, cuando hablamos de
convenios contra el narcotráfico, por ejemplo, y tenemos un montón de ellos, ¿verdad?, nos vamos a encontrar que el tipo penal, el delito como tal, no va a existir hasta que el Estado implementa los compromisos asumidos en esos convenios. Por tanto, en última instancia, quien ejercita el poder regulador, ¿quién es? El Estado. Y si el Estado decide incumplirlos y decide no introducir esos tipos penales en su legislación interna, incurrirá en responsabilidad internacional del Estado, pero no va a existir responsabilidad penal del individuo, porque mientras no estén recogidos en el Código Penal Nacional, el individuo no incurre en responsabilidad. Bien, cuando hablamos del derecho internacional penal en sentido estricto, funciona totalmente contrario, a la inversa. Es decir, como el derecho internacional penal lo que está haciendo fundamentalmente es proteger los valores jurídicos esenciales sobre los que se construye la sociedad internacional de después de la Segunda Guerra Mundial, es la sociedad internacional en su conjunto y no los Estados los que recurren a la norma penal. Por tanto, desde el momento en que aparece recogido, ya sea en el instrumento internacional correspondiente, ya sea en la costumbre internacional, esa responsabilidad del individuo existe. Porque quien está legislando no es el Estado. Quien está legislando es la sociedad internacional en su conjunto, a través del recurso a las normas penales, siguiendo el sistema de fuentes propio del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tratado, costumbre y principios generales del derecho. Y desde el momento en el que la sociedad internacional recurre a esa norma y recoge la conducta en esa norma, se genera de ahí hacia adelante la responsabilidad del individuo, aunque no se haya tipificado el delito correspondiente en el ámbito interno. Hago un ejemplo. En Colombia hoy en día no existe ninguna disposición que en el Código Penal colombiano recoja los crímenes de lesa humanidad. No hay. Tenemos genocidio, tenemos crímenes de guerra, tenemos actos de tortura individualmente considerados, tenemos desapariciones forzadas, tenemos desplazamientos forzados individualmente considerados, pero no existe una categoría de crímenes de lesa humanidad. Entonces la pregunta es, ¿quién incurre en comportamientos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a cómo se configuran tanto en el derecho internacional consuetudinario como en el Estatuto de Roma, por hablar de un instrumento que tiene un alcance, digamos que tiene una pretensión de tener un alcance universal? ¿Incurre o no incurre en esa responsabilidad, a pesar de que Colombia ha incumplido su obligación de tipificar ese tipo de comportamiento en su Código Penal? No hace falta que Colombia lo tipifique. El hecho de que Colombia no lo tipifique le va a impedir poder investigar, poder enjuiciar, y lógicamente va a hacer que el régimen de complementariedad permita a la Corte Penal Internacional o a otros tribunales internacionales penales poder conocer de esos delitos. Pero es un obstáculo procesal, a efectos de la investigación y enjuiciamiento por el propio Estado. No significa que no exista la responsabilidad, porque la responsabilidad existe desde el momento en que la sociedad internacional decide legislar, recurre a una norma de carácter penal y establece, por un lado, ¿verdad?, una advertencia dirigida a quienes son los destinatarios de la norma. Por un lado, el individuo, a los que se les advierte, a los individuos, las personas físicas, en cuanto sujetos de derecho internacional, que es el gran paso que se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial. Los individuos, las personas naturales, nos vamos a convertir en sujetos del derecho internacional. Se le va de alguna forma a ser destinatario de esa norma, de manera que en caso de que incurra en ciertas conductas o comportamientos que afectan a los valores esenciales de la sociedad internacional, va a incurrir en responsabilidad penal. Y no frente al Estado, sino frente a la sociedad internacional en su conjunto. Y al mismo tiempo son normas que también tienen un doble destinatario, porque van dirigidas a los Estados, ¿verdad?, imponiéndoles el deber de investigación, enjuiciamiento y sanción. Y en caso de que no cumplan con ese deber, van a incurrir en responsabilidad internacional del Estado. Por tanto, la sociedad internacional recurre a las normas penales y tiene este tipo de normas un doble destinatario: el individuo, que es quien va a incurrir en responsabilidad frente a la sociedad internacional en su conjunto, y el Estado, que tiene la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar. Bien, esto tiene muchas implicaciones, y muchas implicaciones que hemos visto en Colombia,
¿verdad?, en todo el proceso de justicia transicional que se ha dado en Colombia, donde tenemos ya por lo menos 3 instrumentos distintos. Tenemos la Ley de Justicia y Paz del año 2005, tenemos el Marco Jurídico para la Paz del año 2012 y tenemos el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz del año 2016. ¿En qué va a afectar esto? Pues que los estándares internacionales, es decir, que aquellas normas penales creadas por la sociedad internacional, en las que se establece la responsabilidad del individuo, no las puede eliminar el Estado. El Estado no es competente, no tiene la capacidad para decir, aquí no se incurren crímenes de lesa humanidad, no lo puede hacer. Y aunque lo haga, no tiene ninguna eficacia en tanto en cuanto se decida abrir, de acuerdo al principio de jurisdicción universal, un proceso penal en Argentina, o en España, o en Bélgica, o en Alemania, o en otros lugares en los que se han abierto ese tipo de procedimientos. Por tanto, no depende del Estado el que exista o no exista la responsabilidad internacional del individuo, que es de naturaleza penal. En segundo lugar, tampoco el Estado puede eximir de esa responsabilidad. Será la sociedad internacional la que puede decidir que en ciertos escenarios esa responsabilidad se tenga que atenuar o se tenga que limitar. Pero no puede ser el Estado unilateralmente quien lo haga. ¿Por qué se creen ustedes que el Estado español recibe constantemente informes del Comité de Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura, del Comité contra las Desapariciones Forzadas, recordando al Estado español su obligación de investigar, enjuiciar y sancionar los delitos cometidos no solamente durante la Guerra Civil, sino durante la dictadura del general Franco? ¿Por qué estos comités dicen que esas amnistías no tienen efecto ninguno? Y conmina a España a anularlas. Porque España, como Colombia, como cualquier otro Estado, no puede unilateralmente modificar los estándares internacionales que han sido reconocidos o que han sido establecidos por la sociedad internacional en su conjunto. El derecho internacional penal no puede ser modificado por un Estado. Sí puede ser modificado por un acuerdo de la sociedad internacional, a través del sistema de fuentes propio del artículo 38 del Estatuto del Acuerdo Internacional de Justicia. Claro que sí, pero no unilateralmente. Por tanto, el hecho de que los tipos penales no aparezcan recogidos a nivel interno no significa que no haya responsabilidad del individuo. Claro que la hay. Lo que pasa es que no va a poder ser deducida por los tribunales nacionales, podrán ser deducidas por tribunales internacionales o incluso de otros estados. Segundo, el Estado no tiene la capacidad de poder eximir de responsabilidad. Esas leyes de amnistía podrán evitar que se persigan esos delitos en el ámbito interno, pero tan pronto salgan del ámbito interno pueden ser perseguidos en el ámbito de otros estados o de tribunales internacionales penales creados al efecto. Tercero, los comportamientos son imprescriptibles. Sí, ya puede decir la legislación nacional que es prescriptible, pero en el fondo no son prescriptibles. Y sino que se expongan los presuntos victimarios a salir de ese país en el cual en su legislación interna se establece la prescripción. ¿Qué ocurre cuando salen a un tercer estado? ¿O qué puede ocurrir? Todas estas son características propias del derecho internacional penal, ¿verdad? ¿Basado en qué? En el bien jurídico protegido, en la naturaleza de los crímenes internacionales, hablando del derecho internacional penal en sentido estricto, ¿verdad? En quién es el legislador, en quién es el destinatario de la norma y las consecuencias que eso tiene. Y a mí muchas veces me hablan de la cuestión de la soberanía del Estado y tal. Digo, mira, cuando me cuentan esto en Colombia les digo, mira, miren ustedes, Estado colombiano, como el Estado español, como el Estado mexicano, ha atribuido la competencia a un lugar llamado Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poder decretar la invasión de este país. Para que vean ustedes hasta qué punto han delegado ustedes su soberanía. En el caso de Colombia es más claro, porque en el caso de Colombia lo que se ha discutido muchos años es si había un conflicto armado interno, si no había un conflicto armado interno, y si eso podía suponer una amenaza a la paz y seguridad internacional. Muy bien, ¿quién tiene la competencia última para determinar si el conflicto armado interno
como consecuencia de los spillover, como consecuencia de los efectos que tiene en otros estados de la región. No puede constituir una amenaza a la paz y seguridad regional que se considere o se califique como una amenaza a la paz y seguridad internacional. ¿Quién tiene la competencia? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ustedes han estado de acuerdo con eso, y ustedes lo han firmado. Y una vez que el Consejo de Seguridad decreta eso, de acuerdo al capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, ¿qué tipo de medidas puede adoptar? Las puede adoptar de carácter diplomático, ruptura de relaciones diplomáticas, de carácter económico, embargos económicos, las puede adoptar de carácter embargos armamentísticos, ¿verdad? Bloqueos aéreos, bloqueos navales, incluso bloqueos territoriales, y en última instancia, ¿qué puede establecer? Que una contingente internacional, que en principio va a ser un contingente propio de las Naciones Unidas, pero que no, como no se puede desarrollar esas disposiciones, es un contingente donde aportan los Estados parte de la organización para poder realizar ¿el qué? Una intervención armada. Y eso lo han aceptado los países. ¿Una intervención armada dónde? Hacia el propio país. Y eso lo han aceptado. Desde el año 45, muchos de ellos. Por lo tanto, lo que yo estoy planteando aquí no significa ni mucho menos una transferencia de competencia tan importante como aquella a la que me estoy refiriendo. Aquí no estamos hablando en el derecho internacional penal de que hay una invasión militar. Estamos hablando de que cuando lo que está en juego son los valores esenciales sobre los que se construye esa sociedad internacional de la post-Segunda Guerra Mundial, es la sociedad internacional y no el Estado el que legisla, y que eso tiene toda una serie de consecuencias. Y finalmente, el último aspecto importante que tenemos que abordar es que esas consecuencias se refieren también a los instrumentos a través de los cuales se va a aplicar el derecho internacional penal. ¿Verdad? Porque en el derecho internacional penal tenemos dos modalidades de aplicación. El sistema indirecto o descentralizado y el sistema directo o centralizado. En el sistema indirecto o descentralizado, quienes tienen la obligación, como ya mencioné, son los estados, fundamentalmente el estado territorial y el estado de la nacionalidad, fundamentalmente del victimario. Pero también, dentro de ese sistema descentralizado, el derecho internacional penal aporta un elemento esencial, que es no el caso Lotus, que también nos dice que puede haber cuando no haya regulación. Por tanto, si no hay prohibición del ejercicio del foro o de la competencia, los estados están legitimados para poderla ejercitar, sino que el derecho internacional penal nos trae el principio de jurisdicción universal o de justicia universal. ¿Qué significa el principio de justicia universal? Que cuando no actúa el estado territorial o el estado del victimario, cualquier otro estado de la sociedad internacional, actuando en nombre de la misma, puede ejercitar la acción penal, puede investigar. Y puede enjuiciar y puede sancionar, habiendo dos modalidades en su ejercicio. La modalidad más amplia es la que se recoge en las convenciones de Ginebra, en el artículo 146 de la cuarta, o en el 122 de la segunda, o en el 51 de la... Pero el 122, perdón, de la tercera, 51 de la segunda, 50 de la primera, que es que tú puedes ejercitar la acción penal, puedes investigar, incluso puedes ir adelante con las actuaciones penales sin ni siquiera tener la presencia del imputado en tu territorio, y luego ya depende de tu sistema interno procesal si es posible o no es posible tener juicios en absencia. Pero ya es una cuestión interna. En principio puedes ejercitar la investigación y proceder sin ni siquiera tener la presencia del imputado, y eso es lo que aparece en las convenciones de Ginebra. Y además es a lo que se comprometen los estados a llevar adelante, que es lo más interesante. Luego hay otras versiones del principio de justicia universal que son un poco más limitadas, donde se exige, para poder ejercitar la acción penal, el hecho de que la persona objeto de las actuaciones penales se encuentre en tu territorio. Por tanto, tenemos dos modalidades, que no se encuentre o que se encuentre en tu territorio. ¿Verdad? Muy bien, este sí que es un elemento característico del derecho internacional penal. ¿Y por qué un tercer estado va a poder investigar, enjuiciar y ejercer la acción penal en nombre de la sociedad internacional cuando el estado territorial o el estado de nacionalidad del victimario no lo hace? Porque los bienes jurídicos protegidos son supranacionales. Porque aquí lo que estamos es protegiendo la paz y seguridad internacional,
los colectivos de seres humanos y las dimensiones centrales de la dignidad humana. Y al ser bienes jurídicos supranacionales, cuando no lo hace, cuando el Estado territorial no investiga o no ejercita la acción penal, terceros estados están legitimados para hacerlo. Otra cosa es que el derecho internacional nos exija, ¿verdad?, que para evitar arbitrariedades, esa posibilidad de ejercicio del principio de jurisdicción universal tiene que estar regulada en el ordenamiento jurídico interno de aquellos estados que la van a ejercitar. De manera que no es posible que un tribunal nacional, si no hay una legislación interna de implementación de este mecanismo procesal, de una se lance a investigar y a enjuiciar. Pero habiendo ese mecanismo interno, habiendo las leyes que regulan el ejercicio del principio de jurisdicción universal en el ámbito interno, pueden perfectamente investigar y enjuiciar cuando el Estado territorial no lo hace. Y el Estado territorial puede no hacerlo porque no ha implementado los tipos penales. Porque ya hemos dicho que el hecho de que no implemente los tipos penales no significa que no haya responsabilidad. Bien, el segundo mecanismo de aplicación, y ya voy a ir poco a poco concluyendo, el segundo mecanismo de aplicación se refiere a la aplicación directa o centralizada. ¿Y a qué me refiero con la aplicación directa o centralizada? Me refiero a que la propia sociedad internacional se dota, ¿verdad?, de órganos jurisdiccionales propios a través de los cuales va a aplicar el derecho internacional penal, va a aplicar aquellas normas que previamente ha legislado. Y en esa categoría nos vamos a encontrar con la Corte Penal Internacional, con el Tribunal para Ruanda, con el Tribunal para la ex-Yugoslavia, fundamentalmente. Porque luego tenemos toda una oleada de tribunales mixtos o híbridos, frutos de un acuerdo, ¿verdad?, entre el Secretario General de Naciones Unidas y los estados correspondientes. Muy bien, estos mecanismos de aplicación directa o centralizada lo que hacen es simplemente es el correlativo desde una perspectiva jurisdiccional y lógicamente desde una perspectiva procesal penal de lo que es la capacidad legislativa que tiene la sociedad internacional en cuanto a la definición de los crímenes internacionales, en cuanto al recurso a las normas penales. ¿Puedo recurrir a las normas penales? ¿Puedo crear jurisdicciones? ¿Puedo establecer los procedimientos para que actúen esas jurisdicciones? Y puedo imponer obligaciones a los estados para que me colaboren con la actuación de esas jurisdicciones. Y claro, estos mecanismos tienen diferentes características, porque digamos que los podemos distinguir en dos tipos. Aquellos que han sido creados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y aquellos que han sido creados por tratado internacional, ¿verdad? Los primeros, ex-Yugoslavia y Ruanda, van a actuar de acuerdo al principio de primacía. Por tanto, en estos casos, los mecanismos de los que se dota la sociedad internacional para poder aplicar sus normas penales no establecen que la prioridad en el enjuiciamiento, en la investigación y el enjuiciamiento sea el de las jurisdicciones internas, sea el de los estados, sino que la primacía, ¿con quién está? Con el propio mecanismo centralizado creado para su aplicación. Es decir, con el Tribunal para la ex-Yugoslavia o con el Tribunal para Ruanda, que tiene primacía, para investigar, para decidir qué casos toma y qué casos no toma, para pedir a las jurisdicciones nacionales que dejen de actuar o por lo menos que le remitan lo actuado, y para reenviar casos que no vaya a tomar a las jurisdicciones nacionales. Y luego tenemos otro tipo de jurisdicciones internacionales, otro tipo de mecanismos centralizados, como es la Corte Penal Internacional, que actúa a la inversa, que actúa de acuerdo al principio de complementariedad, que no es subsidiariedad, y lo voy a repetir otra vez, porque en Colombia llevo como 10 años explicando que la Corte Penal no es subsidiaria, que la primacía material la tiene la Corte Penal, no la tiene el Estado. Que el Estado es verdad que tiene una primacía en cuanto al ejercicio de lo que es el ejercicio de la acción penal, una primacía en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de investigar y de enjuiciar, pero ¿quién fiscaliza lo que hace el Estado? La Corte Penal. ¿Y quién decide en última instancia si se va a proceder a un examen preliminar y después de ese examen preliminar a una investigación y en su caso a un enjuiciamiento? La Corte Penal, no es el Estado. Por tanto, si ustedes quieren llamar subsidiario a quien en última instancia tiene el poder de decisión, pues me parece que no se corresponde con el contenido de las facultades. Por tanto, hablemos más bien de complementariedad que de subsidiariedad.
Y quien ingresa al sistema del Estatuto de Roma concede estas competencias. Las atribuye la Corte Penal. Por lo tanto, de acuerdo al principio de complementariedad, es el Estado quien tiene la facultad de investigar y enjuiciar inicialmente, pero si no lo hace, inacción, o si lo hace pero adolece de una falta de voluntad real, falta de disposición, o de una falta de capacidad, ¿verdad? Entonces, quien está fiscalizando lo que está realizando es quien en última instancia va a tener la competencia para determinar, muy bien, usted procedió, o mejor dicho, usted no procedió, en el caso de inacción, o en el caso de acción, con falta de disposición o falta de capacidad, usted procedió, pero de manera inadecuada, de manera que es la Corte quien asume la competencia. Y esto lo decide la Corte Penal. Y cualquier impugnación que se hace de la admisibilidad o de la jurisdicción ante la Corte Penal, ¿quién la resuelve? La Corte Penal. Por lo tanto, su competencia no es una competencia subsidiaria, es una competencia complementaria. Y la idea fundamental de este sistema, y con esto casi vamos a ir concluyendo, la idea fundamental de este sistema no es que las investigaciones y los enjuiciamientos se realicen en La Haya. Esa no es la idea fundamental del sistema. En el marco de la complementariedad, la idea fundamental del sistema es que el Estado implemente los tipos penales y que el Estado ejercite su deber de investigar, enjuiciar y sancionar penalmente. Y que la Corte Penal Internacional acompañe ese proceso. Pero que lo tengamos claro. Si en ese proceso se traba, si en ese proceso no se quiere avanzar, la Corte Penal Internacional, su misión es presionar al Estado para que lo haga. Y cuando digo presionar, digo presionar. Y más aún, si es necesario doblarle el brazo, se le dobla el brazo. Porque lo que se quiere es que se haga en el nivel interno. Cuando ya no hay oportunidad, es decir, si estamos en el caso de Omar al-Bashir, que lo que hizo fue, cuando llega la decisión de apertura de la investigación, en el balcón de su casa coge la decisión de la Corte Penal y se pone a bailar encima de la misma, pues allá no hay más que hacer. O sea, si tienes al presidente de la República que coge una decisión de apertura de la investigación, ¿verdad?, y en lugar de poner en funcionamiento los mecanismos internos para proceder internamente a la investigación y enjuiciamiento, lo que hace es tomar esa decisión y ponerse a bailar encima de la misma, pues señores, hasta ahí llegamos. Ya no hay que presionar más. Lo que hace falta es actuar. Y por eso el señor Omar al-Bashir hoy está como está. No está detenido, pero está imputado. Hay una orden de arresto pendiente contra él, y aunque han pasado ya varios años desde su emisión, quienes tenemos experiencia y hemos trabajado durante ya varias décadas en este campo, sabemos que antes o después todos viajan a La Haya. Y cuando digo todos, es todos. Y si no, dígame quién no ha viajado. ¿Antes o después? ¿De acuerdo? Pero esa no es la misión necesariamente, como digo, de la Corte Penal. Esa es la última, digamos que la acción de última ratio. Porque la Corte Penal, su función es presionar y, como digo ya, doblar incluso el brazo, la voluntad de las autoridades nacionales para que sea en el ámbito interno en el que se proceda con la investigación, enjuiciamiento y sanción de este tipo de delitos. Cuando ya no hay más que hacer, entonces ya sí. Ahí la Corte tiene que actuar. Bien. Como podéis ver, esto no tiene absolutamente nada que ver con los mecanismos que utilizamos para la aplicación del delito de los delitos transnacionales, con los mecanismos que se utilizan en el derecho penal transnacional, ¿verdad? Porque estos mecanismos respetan la soberanía de los Estados, aquello que no está implementado desde el punto de vista penal no puede dar lugar a responsabilidad penal. Y las normas que se crean lo que hacen es simplemente dirimir el foro competencial y establecer normas de auxilio judicial y extradición, no vamos más allá. ¿Y por qué? Porque la naturaleza es completamente distinta. En uno estamos simplemente prohibiendo la regulación de bienes y servicios porque se consideran amenazantes para un Estado o para un grupo de Estados, y en otros estamos protegiendo los valores esenciales sobre los que se construye la sociedad internacional de después de la Segunda Guerra Mundial. Nada que ver. Ahora bien, ¿tengo 5 minutos más? ¿Sí? Si el maestro me deja 5 minutos más, vamos a... No. Lo que aguante el público, y aguanta bastante. Bien.
Ahora bien, y ahora viene la parte sociológica, porque hasta ahora la parte jurídica está clara, ¿no? Pero ahora llega el aspecto sociológico. ¿Qué me encuentro yo cuando viajo? Que las cosas en la realidad son mucho más complicadas de lo que parecen. Porque uno podría decir que los grupos de criminalidad organizada, digamos que tienen que ser investigados y enjuiciados de acuerdo al derecho penal transnacional y por los instrumentos que este ofrece. Pero mi experiencia es que los grupos de criminalidad organizada con mucha frecuencia cometen crímenes internacionales. Cometen crímenes de lesa humanidad. Esa es mi experiencia. Y para ello, pues podemos ver qué son los crímenes de lesa humanidad, en cuanto que son ataques entendido por multiplicidad de actos serios de violencia. ¿Que son llevados a cabo contra quién? Contra una población civil o un grupo de la población civil identificado por ciertas características comunes que no tienen por qué ser aquellas propias del delito de genocidio. Que o bien tienen unas dimensiones grandes en cuanto a los actos de violencia y podemos decir que son a gran escala, o bien siguen un patrón de comportamiento, un patrón de modus operandi, que nos permite hablar de la sistematicidad en cuanto a la comisión de estos hechos. Y además, se tienen que realizar, ¿verdad?, de acuerdo con la política o la práctica de un Estado o de una organización. Y aquí lo interesante es que cuando hablamos de la política o la práctica nos estamos refiriendo fundamentalmente a que haya no una política o una práctica específicamente definida y que esté escrita en un documento fundacional, sino fundamentalmente nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a que haya una organización, a que haya una coordinación, a que haya un planeamiento en cuanto a los actos de violencia que siguen un cierto patrón de conducta o que es una gran escala frente a ese sector de la población civil que ha sido identificado. Y eso puede hacerlo tanto el Estado en sus diferentes niveles, local, regional o federal. Incluso algunas instituciones de los gobiernos locales o de los gobiernos estatales o de los gobiernos regionales, que en ocasiones se ha presentado esa situación, sin necesidad de que afecte al conjunto del gobierno local, estatal o federal, pero también lo pueden hacer organizaciones. Y cuando tratamos de definir esas organizaciones que pueden llevar a cabo estos tipos de comportamiento, nos encontramos con que son organizaciones donde lo que la Corte Penal Internacional está exigiéndoles no es que sean un cuasi-estado, es decir, no es que tengan un control territorial, donde de alguna manera presten servicios de asistencia social, de justicia comunitaria, entre comillas, ¿verdad?, donde lo que hagan es extorsionar al conjunto de la población para poder obtener ingresos, donde provean en ocasiones infraestructuras como carreteras o incluso como asistencia médica. No es eso lo que se está pidiendo, aunque hay casos en que se da. Sino lo que se está pidiendo es que sean organizaciones que tienen la capacidad, tanto en su membresía como en su organización interna, como en su capacidad de despliegue y de acción a lo largo del tiempo para causar ese tipo de actos de violencia graves a gran escala o sistemáticos, que es el elemento central del tipo penal. Por tanto, en última instancia, es la capacidad de la organización para poder cometer crímenes de lesa humanidad los que nos determina que sean organizaciones adecuadas, cuya práctica o política pueda constituir o pueda consistir en la comisión de estos actos graves contra un sector de la población civil. Y cuando hablo de actos graves, hablo de asesinatos, hablo de mutilaciones, ¿verdad? Estamos hablando de actos de desplazamiento forzado, de desapariciones, de torturas. ¿Qué ocurre? Que cuando uno se va a lugares como Cali, como Medellín, como muchas de las favelas en Río de Janeiro, y como algunas de las localidades aquí en México y algunos de los estados aquí en México, nos vamos a dar cuenta de que hay organizaciones del crimen organizado que recurren a la amenaza y a la comisión sistemática de actos graves de violencia
contra aquellos sectores de la población civil que les impiden el normal desarrollo de sus transacciones económicas ilícitas, de acuerdo a una planeación previamente establecida, y que tienen la capacidad para hacerlo. Y que esa es la definición de crímenes de lesa humanidad. Y esto estoy hablando desde el punto de vista del crimen organizado. Recordad también un elemento importante, un aspecto esencial del crimen organizado, ¿cuál es? La corrupción. La infiltración de aquellos elementos de la administración en el ámbito administrativo, en el ámbito legislativo y también en el ámbito judicial de aplicación, más del sector privado en el ámbito financiero, del sector en el que operan. ¿Para qué? Para poder garantizar el correcto funcionamiento de sus transacciones. Y puede ocurrir que estos miembros que han sido infiltrados, es decir, estos miembros que han sido infiltrados, que a veces son miembros aislados y generalmente no son miembros aislados, sino que a veces abarcan a un porcentaje importante de unidades desplegadas en el terreno. Por ejemplo, cuando yo fui a las audiencias de Justicia y Paz y tuvimos las contabilidades de los grupos paramilitares, ahí teníamos unas cantidades muy altas de dinero que ciertos grupos paramilitares dedicaban mensualmente para el pago de miembros del ejército colombiano, de la fuerza pública. Y llegaba en ocasiones a un 40% de la brigada que estaba desplegada en el terreno, que podía parecer como directa o indirectamente involucrada en, por acción o por omisión, facilitar la acción de estos grupos. Por tanto, no nos estamos hablando de frutas podridas dentro de un árbol, no. La criminalidad organizada exige un nivel de corrupción mucho más amplio, que no alcanza al conjunto de las instituciones, porque no los alcanza, ni siquiera necesariamente mayoritariamente la misma, pero sí alcanza una parte muy importante de la misma. Y esa parte muy importante de la misma puede cometer actos de violencia sistemáticos o generalizados dirigidos contra un sector de la población de acuerdo a un plan preestablecido, una política de sacarse de encima a todos aquellos actores en la región que suponen un problema para el correcto funcionamiento de sus transacciones ilícitas. Crímenes de lesa humanidad cometidos desde la institucionalidad. Y todo esto sin ni siquiera hablar una palabra de lo que se ha presentado hoy en Coahuila, porque es otra cosa. Que podemos, igual, hablarlo en otro momento, o si queréis en el turno. Es otra cosa. Para que veáis las diferentes manifestaciones que tiene este fenómeno. Y veáis o no, podéis valorar vosotros mismos su aplicabilidad o no aplicabilidad en este momento en México. ¿De acuerdo? Pues yo creo que lo dejamos, ¿verdad? Muchas gracias al profesor Méndez Silva y a la profesora Rocha por invitarme y a ustedes por estar acá. Mónica Rocha y yo, como organizadores, quisimos presentar la exposición del doctor Olazolo como una conferencia magistral. Y ustedes ven y han podido comprobar por qué lo quisimos hacer de esta manera. Es una exposición de altísima calidad por los conocimientos, por la condición expositiva, por la sapiencia sobre el tema, que es obviamente un trabajo de toda la vida y un compromiso cotidiano en estas temáticas. Nos sentimos en verdad muy honrados de su presencia e inmensamente satisfechos por las aportaciones que nos ha brindado en esta tarde. Quisiera preguntar a la audiencia, ¿tenemos micrófono, algún micrófono? Si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, tenemos algún tiempo para oír las inquietudes sobre esta temática. A ver, y si nos dicen su nombre y institución de procedencia para que quede registrado, porque se está grabando esto y para la videoteca del instituto y además se está transmitiendo en vivo por internet. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Abraham Chávez, abogado independiente por el Estado de Hidalgo. Un honor.
Un honor, doctor, poderme dirigir a usted. El planteamiento es muy concreto. ¿Qué opina usted de la estrategia que ha implementado el gobierno mexicano de enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, capturando o abatiendo a las principales cabezas de los grupos, pero manteniendo intacta su estructura financiera, política, operativa, tanto nacional como internacional? Gracias. Allá atrás, yo creo que unas 3 preguntas que nos formulen y le damos la oportunidad de que conteste de esa manera. Sí. Lo mismo su nombre, institución de procedencia. Ajá, buenas tardes. Iván Camilo Rodríguez, soy antropólogo colombiano, justamente, y pues la pregunta también muy puntual, orientada a lo que decía el doctor Méndez. Mencionaba que en Colombia no se ha tipificado penalmente el crimen de lesa humanidad, cosa que es completamente cierta, y yo quisiera preguntarle si hay una hipótesis que usted maneje de por qué. No podría pensar justamente, ¿hay alguna tema de cooptación del Estado, es tema de voluntad política, o incluso temor de las mismas estructuras estatales a ser sancionadas o judicializadas cuando se tipifique el crimen de lesa humanidad como delito penal en Colombia? Yo creo que en casos como, estoy pensando en eventos recientes de asesinato selectivo de líderes sociales, yo creo que habría mucho que decir justamente de lo que el doctor habría mencionado. Entonces, si tiene una hipótesis, me gustaría mucho escucharla. Sí. Aquí. La señora de verde. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela María. Soy estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, tengo 2 preguntas, están más relacionadas también, bueno, con la temática, pero con mi fenómeno de estudio, la investigación que estoy desarrollando. Me gustaría de pronto que explicara un poco cómo se podría denominar al tipo de violencia que se produce en estos países de Latinoamérica, teniendo en cuenta que cada uno pues le da como una acepción diferente. En Colombia, por ejemplo, se habla de conflicto interno, se habla de actos delictivos, por ejemplo, aquí en México, y está tipificado en la ley de víctimas que es delito, pero ¿cómo en la legislación internacional se podría denominar a ese tipo de violencia que usted ha descrito hoy? Muchas gracias. Bueno, si quiere usted contestar estas 3 inquietudes. Listo. Bueno, vamos a contestarlas en orden inverso, si os parece. Entonces, voy a empezar por la que tú me has planteado. Bueno, tenemos, digamos que dos formas de poder definir la violencia. Una de acuerdo a los estándares jurídicos que manejamos y otra de acuerdo a lo que es las percepciones políticas. Las calificaciones de los hechos que se realizan de acuerdo a las percepciones políticas o desde una perspectiva política no son vinculantes a la hora de realizar una calificación jurídica de los hechos, ¿verdad? Eso nos ha llevado a que en Colombia haya habido muchos años en los que hayamos considerado que desde un punto de vista jurídico había conflicto armado, pero desde un punto de vista político no lo había. El poder político no estaba dispuesto a reconocer la existencia de un conflicto armado, pero jurídicamente, aplicando las definiciones que tenemos de conflicto armado de carácter internacional, era evidente que se cumplía con las mismas. Nosotros como juristas lo que tenemos que hacer es simplemente manifestar cuáles son las calificaciones que deben tener esos hechos de acuerdo a las categorías jurídicas existentes. Y manifestarlo aunque ello suponga disconformidad o incomodidad al poder político. Esa es nuestra función. Segundo elemento, ya te acabo de calificar lo que está ocurriendo acá. Y además lo interesante lo he querido hacer sin tocar siquiera el informe que se ha presentado hoy, para que veamos otras muchas manifestaciones. Ustedes tienen aquí un fenómeno de lesa humanidad ampliamente ocurrido.
Esa es la calificación jurídica de muchos de los hechos que yo veo que se producen en el país. Tienen también un fenómeno muy importante de criminalidad organizada. Pero esa criminalidad organizada que se puede calificar desde el punto de vista de los tráficos como derecho penal transnacional. Muy bien, pero además tiene un problema de criminalidad un problema de crímenes internacionales en cuanto a constitutivos de lesa humanidad, tanto por los grupos organizados al margen de la ley como por algunas instituciones en sus diferentes niveles que están coaptadas por esos grupos. En cuanto a esta manifestación a la que yo me he referido hoy. Y eso no es un hecho aislado. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí tienes una calificación jurídica, si me la quieres plantear. Que yo planteé esta calificación jurídica en esta conferencia que se está retransmitiendo en directo a las diferentes sedes de la UNAM, y cuando el poder político en México la escuche no le va a hacer gracia. Mi función no es que le haga gracia. Mi función es tratar de aplicar los tipos penales que existen en el derecho internacional penal a los hechos que conocemos. Y esto no es excepcional, está bastante generalizado. Lo que no quiere decir que todo sea coordinado desde el centro, porque hay una descentralización en cuanto a cómo se cometen y quién cometen los crímenes de lesa humanidad en el país. Y en cuanto a la calificación o no de conflicto armado a la situación que se ha vivido en México, pues yo creo que tenemos aquí a la doctora Mónica Rocha, que ha escrito ampliamente al respecto y que seguramente tiene una opinión mejor formada que yo en cuanto que está más cerca del terreno, para podernos dar la calificación jurídica desde su visión de los hechos y su entendimiento del derecho, que es lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, el tema de Colombia está muy claro. No tenemos crímenes de lesa humanidad en el Código Penal colombiano porque el legislador colombiano no los quiere tener. Pues llevamos 15 años diciéndole, mira, aparece en el artículo 7 y aparece definido de esta manera, ¿verdad? Y se lo hemos repetido por activa, por pasiva, pero no lo quieren tener. Entonces, es una falta de voluntad evidente, evidente, y además no es una falta de voluntad coyuntural, que digas que es en un momento concreto de la historia, sino que se le lleva repitiendo ya 17 años. O sea, simplemente no lo quieren tener. ¿El por qué? Pues habrá que preguntárselo a los legisladores. Yo lo que sí puedo leerme son las actas, ¿verdad?, de la reforma que se hizo cuando se firma el Estatuto de Roma y antes de ratificarlo se hace una reforma penal para introducir ciertos tipos penales, en concreto el genocidio y los homicidios y los delitos en persona protegida, contra bienes y personas protegidas, es decir, los crímenes de guerra. Y se introduce también las desapariciones forzadas como hechos individuales, y las torturas como hechos individuales, y los desplazamientos forzados como hechos individuales. ¿Y qué aparece en las actas de los debates que hay en el Congreso y el Senado a la hora de debatir sobre si se iba a introducir o no se iba a introducir el tipo de crímenes de lesa humanidad? Pues lo que aparece ahí es que no estaba dispuesto el legislador colombiano a utilizar medios públicos para investigar a muchos de los que se encontraban aprobando esa norma. No vamos a poner a nuestros fiscales a investigarnos a nosotros mismos. Y eso aparece allí, en ese debate. Claro, eso se entiende mucho mejor cuando después de la desmovilización de los grupos paramilitares, de las versiones libres y de los casos de parapolítica que ha llevado la Sala Penal de la Corte Suprema, nos encontramos con que ha habido una tercera parte del Congreso de la República de esa época que ha sido condenada por sentencia firme por connivencia con el paramilitarismo. A ver si México sigue un poco la estela de Colombia y empieza a realizar investigaciones de esas características. En Colombia tenemos aproximadamente 60 congresistas y 60 senadores que están condenados con sentencia firme por connivencia con estructuras paramilitares. 16 gobernadores. Y tenemos un número importante de agentes de las fuerzas militares y de la fuerza pública que están vinculados por falsos positivos. Aparte de otro tipo de políticos de carácter local.
Y sin embargo, la Corte Penal Internacional sigue insistiendo porque entiende que en relación principalmente con los falsos positivos, Colombia no está haciendo lo que tiene que hacer, en tanto en cuanto fueron directrices del Ministerio de Justicia que determinaban todos los ascensos y los descensos dentro de las Fuerzas Armadas durante un periodo de 10 años. Y que, por lo tanto, alguien tendrá que ser responsable no en los niveles medios, sino en los niveles superiores. Y eso es lo que la Corte Penal está solicitando, y por eso aparecen en las noticias hace 2 meses toda una serie de reuniones en el marco de la visita de la Corte Penal a Colombia, y toda una serie de nombres que la Corte Penal, haciendo sus propias indagaciones en el marco del examen preliminar, ha puesto a disposición de las autoridades colombianas y ha pedido que haya información sobre lo que se está haciendo frente a los mismos. Un importante, 29 generales, un número importante de coroneles y otros mandos medios del ejército colombiano. México está a años luz. A años luz. Pero va a caminar. Va a caminar. Va a caminar. Es cuestión de tiempo. Y más vale caminar de manera organizada que caminar de manera desorganizada. La primera pregunta, si no eliminas, vamos a ver, si tú no afectas las estructuras base, tú no acabas nunca con esto. Es que es como, no sé, o sea, quiere decir que sí, puedes, es decir, un líder sustituye a otro. Tenemos un caso claro, vamos a ver, otro caso claro para que lo veamos, el caso colombiano. En el caso colombiano la desmovilización de los paramilitares no fue tan inefectiva y tampoco tan efectiva. De 500 comandantes de alta graduación y mandos medios, se desmovilizaron con la Ley de Justicia y Paz 200. Y permanecieron movilizados 300. Pero de esos 200 se encontraban las, digamos que 43 de las 46 principales cabezas visibles. O sea, todo lo que era la alta comandancia paramilitar o la mataron o se desmovilizó, aunque luego les mandaron a algunos a Estados Unidos a través de la extradición. Y mandos medios, un grupo importante, aunque quedaran otro grupo importante no desmovilizado. ¿Qué ocurrió? Que esto, con el paso de 1 o 2 años, se reconvirtió en ¿qué? En bandas criminales. Les llamaron BACRIM, pero en el fondo no fue más que reconstituir las estructuras con quienes cumplían función de mandos medios, pasando a cumplir la función de actores principales. Por tanto, si no se toca la estructura como tal, pues lógicamente esto se reproduce constantemente. Y además no basta tocarla afuera, hay que tocarla dentro. Claro. Y dentro no son manzanas podridas, Dentro son grupos que funcionan de esta manera, en connivencia, activa y pasiva, por acción o por omisión, y en muchas ocasiones conjuntamente, con estas estructuras. ¿Tomamos otros 3 o qué? ¿Perdón? ¿Tomamos otros 3? Yo creo que una más. Venga, la última pregunta. Podríamos atender una última pregunta. Habíamos previsto terminar 7:30 para esta sesión, que empezó, como vieron, puntualmente a las 6. El profesor Ulises Ramírez Gil, de la Facultad de Derecho, querido amigo, a quien agradezco su presencia, quiere hacer una pregunta. Venga, adelante. Bueno, en primer lugar, ya me presentó aquí el doctor Méndez Silva, es cierto, soy profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Yo felicitarlos por la organización, por supuesto, la brillantísima exposición que se acaba de hacer y conceptos que retomé. Más que una pregunta, es una reflexión. ¿Cuándo se perdió el Estado de Derecho en este país? Hay algunos que no saben responderla. El otro día comentaba con María Elena Mancilla, ¿cuándo? No sabemos con exactitud. Lo cierto es que sí podemos observar que el Estado de Derecho ha fallado totalmente en el país. Y se ve en la propia sociedad. La gente se encuentra con un gran desencanto. Existe una especie como de irritación social, de incomodidad. Es cierto, lo ha mencionado, voluntad política. Si no hay voluntad política,
¿Cuándo vamos a encontrar la solución a estos problemas? Lo más grave es esto, que eso permite la desintegración del Estado mexicano. A mí sí me preocupa como mexicano y como miembro de una sociedad, y no nada más la nacional, porque usted me lo acaba de exponer, transpone fronteras. Tiene un poder de corrupción espantoso, terrible. Y me recuerda las declaraciones que hoy salieron del señor rector, ¿verdad? Dijo, bueno, el problema de fondo es la corrupción y la impunidad. Esa es mi reflexión. Y nuevamente mis felicitaciones, doctor Olasolo. ¿Quiere hacer un comentario? Sí, eso es, vamos a ver. Es que tenemos que empezar a entender que la corrupción no es solo un fenómeno de criminalidad ordinaria o organizada. El día que empecemos a poner sobre la mesa ese vínculo que existe entre la corrupción y la violencia que sufren nuestras poblaciones, y que esa violencia se tipifica, se caracteriza por constituir crímenes de lesa humanidad, o puede constituirse en algunas de sus variantes por constituir crímenes de lesa humanidad, la cosa va a cambiar. Porque ya no hablamos de robar, hablamos de matar, hablamos de desplazar, hablamos de desaparecer. Y la responsabilidad está la responsabilidad no solamente está en las organizaciones que realizan esto directamente, ¿verdad? La responsabilidad está en que hay una connivencia como consecuencia de ese fenómeno, ¿verdad? Y esto es sufrido por nuestras poblaciones. Por tanto, cuando empezamos a hablar de corrupción, no lo consideremos como un término light, suave, como que no tiene... No. Esto conlleva últimamente violencia sistemática o generalizada contra amplios sectores de la sociedad civil. Y por tanto, ya lo estamos poniendo en otra dimensión. Por último, para terminar, yo antes de finalizar en el último minuto, lo que quiero también es invitarles a que puedan participar en las diferentes actividades que nosotros realizamos desde el Instituto Iberoamericano de La Haya, tanto a los que pertenezcan acá a la universidad para que puedan participar en nuestro concurso sobre Corte Penal Internacional, que todos los años es en el mes de mayo, última semana de mayo, como para quienes quieran venir a nuestro seminario de pensamiento iberoamericano sobre la justicia, conocer los trabajos de nuestra red de investigación y las publicaciones que realizamos al respecto, y el día polifónico en el que normalmente traemos, por eso hablamos de polifonía de voces, a autores o a ponentes de regiones que normalmente no escuchamos tanto, es decir, tenemos un día en el que traemos panelistas rusos, chinos, árabes, africanos, iberoamericanos, persas, etcétera, para poder entre todos entendernos un poco mejor y antes de entendernos, conocernos un poco mejor. Y todo esto es gratuito. Porque una de las características del Instituto Iberoamericano de La Haya es la accesibilidad. Es una plataforma del mundo hispanohablante que se realiza, como digo, la última semana de mayo y la primera de junio, la última el concurso y la primera todas las actividades relacionadas con los debates, más las visitas a los tribunales que tienen sede en La Haya. Y lo vamos a hacer gratuitamente porque nosotros pensamos que no hay nada mejor que lo que es gratis. Esa es la filosofía del instituto. Por tanto, basta con que se metan en la página web, pongan Instituto Iberoamericano de La Haya, Seminario de Pensamiento, rellenen la ficha y ya están inscritos. Y con eso pueden acudir a todos nuestros seminarios, a todos nuestros debates y van a poder visitar las diferentes instituciones que hay en La Haya. Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas, etc. Y además lo vamos a hacer en español. Así que, bienvenidos y espero que la próxima vez nos encontremos pronto en otro lugar y en un foro debatiendo de los mismos temas y ustedes trayendo sus propias opiniones y sus propias perspectivas. Una última cuestión, estamos a día 24. Bien, en este momento tenemos abierto el certamen de estudios críticos sobre la justicia. Hasta el 31 de octubre, quedan 7 días. O sea, si se meten Instituto Iberoamericano de La Haya, actividades, certamen de estudios críticos. Hay que presentar en 7 días 300 palabras.
O sea, si dividen 300 entre 7, nos sale 40 palabras al día. Si somos capaces de poder organizar 40 palabras al día de manera coordinada y con un cierto sentido lógico, nos podemos presentar. De ahí vamos a elegir 10 resúmenes. Les vamos a pedir que hagan ensayos completos y de esos elegiremos 5. Y a esos 5 les vamos a dar un espacio en La Haya para que los presenten. Por tanto, no me digan que no hay oportunidades. Las oportunidades las hay. Lo que hace falta es correr a tomarlas. ¿De acuerdo? Así que bienvenidos a todos y muchas gracias, Mónica. No, gracias a ti. Le voy a entregar al doctor Héctor Olázolo la constancia firmada por el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del instituto, por la impartición de esta conferencia magistral, que ha sido magistral en más de un sentido. De parte del doctor Pedro Salazar, la constancia.